Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Le damos la bienvenida a Andrea Soria. Andrea Soria es nuestra ponente del día de hoy. Me presento, soy Patricia López, coordinadora de diseño industrial aquí en la Universidad Iberoamericana y ahora también coordinadora de la carrera de diseño de productos y experiencias. Les platico un poquito de Andrea y bueno, antes que nada dar las gracias a Herman Miller porque los espacios han sido vestidos por ellos. Entonces, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindaron durante todo este evento. Les platico un poquito de Andrea. Andrea tiene 15 años de experiencia en arquitectura, especializada en diseño de interiores. Realizó sus estudios aquí en la Ibero, en la Ciudad de México. Su experiencia como directora de diseño en la firma americana KMD Architects en México le dio gran experiencia en proyectos de oficinas corporativas, sector hotelero y hospitales, donde realizó proyectos en Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, México y Latinoamérica, añadiendo una perspectiva multicultural a su profesión. Andrea es de nacionalidad peruana, siempre se ha enfocado en el impacto en el espacio que puede tener en las personas y organizaciones y cómo puede modificar su comportamiento. A través de la consultoría de WPS, Andrea apoya a que las empresas actualicen sus procesos, herramientas, administración, de tal manera que reflejen la cultura, visión y estrategia de la organización. Andrea se enfoca en bienes raíces de alto rendimiento y en el entendimiento del factor humano, trabajando de la mano con el área de investigación e Insight de Herman Miller. Como estrategia del área internacional, Andrea se enfoca en el área de Latinoamérica con el fin de personalizar las consultorías a nuestro mercado y cultura. Las áreas de experiencia son visualización y talleres de cultura, estudios de utilización de espacios, placemaking, desarrollo de estrategias de ambientes de trabajo e implementación, gestión de cambio, servicios repurpose y evaluaciones post-ocupación. Bienvenida, Andrea, muchísimas gracias, te agradecemos que estés aquí y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, gracias por la introducción, gracias a todos por escuchar y por estar aquí. Y bueno, lo que yo quiero hacer es prácticamente expresarles todo lo que yo hago en mi día a día en el trabajo y básicamente los últimos 18 meses ha sido tratar de visualizar y entender cuál va a ser el futuro del trabajo, ¿no? Que ya no lo llamamos el futuro de las oficinas, porque creo que lo que nos dimos cuenta es que el trabajo sucede en muchas partes y bueno, es de lo que les voy a platicar. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que en realidad no creo que exista alguien que pueda realmente decir con certeza qué va a pasar en el futuro. Creo que si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos muy pocas cosas bajo nuestro control, que las cosas pueden cambiar de un momento para otro y nadie tiene una bolita de cristal, ¿no? Lo que sí nos dimos cuenta es que los espacios tienen que ser mucho más flexibles y mucho más adaptables para cuando pasen este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que hicieron muchas organizaciones fue darse cuenta en sus áreas de risk management, ¿no? O la parte donde analizan los riesgos, es que los espacios físicos no estaban adaptados para tener cambios tan drásticos de densidades de personas, de tipos de tecnología, de trabajo remoto y trabajo físico, etcétera. Entonces, lo primero fue, el futuro tiene que ser mucho más flexible y mucho más adaptable a lo que venga, sin que tengamos que hacer intervenciones drásticas que cuesten mucho. Esa es la otra, ¿no? Y que realmente incluso los propios usuarios puedan hacer esas intervenciones y no dependa de terceros. El segundo punto que empieza a marcar el futuro de las oficinas es que vemos que las organizaciones empiezan también a cambiar el concepto de éxito, ¿no? Que es el éxito para una organización y para una empresa, que antes era 100% pues, signitos de dinero, y ahorita empieza a tener mucho más peso la experiencia del usuario, de las personas, y el impacto en el planeta. Y muchos de los espacios se van a empezar a adaptar con estos dos propósitos en mente, ¿no? De todas maneras, ya saben que no necesitamos la oficina al 100% como la teníamos antes de la pandemia, entonces prefieren enfocar los esfuerzos en generar estas experiencias y en tener impactos mucho más positivos, ¿no? Ese es otro cambio interesante que vemos. Ahora, obviamente vengo del área de investigación, ¿no? Y estoy muy conectada con el área que nos ayuda a generar datos duros para tomar decisiones en soluciones futuras. Y tuvimos que tener un acercamiento diferente ahorita en la pandemia, porque normalmente tenemos un área en Estados Unidos y un área en UK
que hacen investigaciones de 3 a 5 años muy profundas con casos de estudios para empezar a sacar como recomendaciones muy fuertes. Y ahorita fue en tiempo real todos viviendo esta experiencia social, este arresto domiciliario impuesto de alguna manera. Entonces hicimos 3 frentes que estuvieron muy interesantes. El primero fue hacer unas mesas redondas con los CEOs y cabezas de áreas de bienes raíces de las top companies de todo el mundo. Y cada persona hacía las de su área. Yo, por ejemplo, hice las de Latinoamérica para tener diferentes perspectivas de las diferentes regiones y escuchar en tiempo real de estas cabezas que son las que marcan la directriz y la visión de las empresas, qué estaban pensando y qué iban a empezar a cambiar. Y esto desde marzo del año pasado, y lo hicimos como cada 2 meses para escuchar realmente de forma directa de ellos qué estaba cambiando incluso en la estructura de su organización, porque cambiaron organigramas, cambiaron departamentos, cambiaban áreas, se daban cuenta quién podía estar 100% remoto, quién estaba luchando, etcétera, y escuchamos temas muy interesantes. Ese fue el primer filtro. Okay. El segundo fue tomar realmente una base de los empleados en general, de toda la gente que trabajaba, y fue medir la experiencia que estaban teniendo ellos desde casa. ¿Qué funcionaba en casa mejor que en la oficina? ¿Qué no les estaba funcionando en casa o estaban batallando que funcionaba mejor en la oficina? ¿Qué extrañaban, qué no extrañaban? ¿Qué les dolía más, qué les costaba más? Si era tecnología, si era comunicación con los jefes, etcétera. Eso nosotros lo que queríamos hacer era usarlo, que una vez que fuéramos a regresar a la oficina, decir, oigan, este experimento nos dejó muy claro qué cosas de la oficina pueden dejar de existir y cuáles tenemos que mantener e incluso enfatizar y replicar, ¿no? Okay. Y esto fue muy interesante porque fue empleados de todas las industrias en todo el mundo, se hizo de la mano con una empresa inglesa que se llama Lisman, que mide el Employee Experience, y lo hicimos igual cada 2-3 semanas desde marzo del año pasado, y nos iban entregando los reportes y también íbamos viendo cómo cambiaba. Es impresionante cómo las personas se van adaptando a lo que sucede, ¿no? Y al principio era obviamente el tema psicológico y el tema de paranoia estaba al máximo, okay. Y como si hubiéramos estado si hubiéramos sido animales, que hubiéramos estado en un tema como de primero sobrevivir, ¿no? Cómo estaba pasando y luego cómo la gente se fue adaptando en sus casas, en sus familias, etcétera, y lo que ya pasa ahorita, ¿no? Y el tercer frente fue de nuestro lado del área sector salud, ¿no? Que es un brazo muy fuerte de Herman Miller, que es healthcare, y fue escuchar de ellos que son personas que viven día a día con enfermedades, ¿no? Un hospital vive con enfermedades flotando todo el tiempo. ¿Cómo se diseña un hospital pensando que la gente no se contagie? Porque dijimos, oye, ellos ya hacen esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y también recibir de ellos. Entonces estuvo muy interesante porque era todo en tiempo real, mi área estaba recibiendo y yo hacía las propias injerencias de Latinoamérica y con eso empezamos a sacar como muchos temas interesantes que nos empiezan a dar pues un poquito más de fundamento para dar recomendaciones y para visualizar qué es lo que quieren las empresas en un futuro, ¿no? Nos llamó la atención, por ejemplo, que cuando preguntábamos qué es lo que la gente extrañaba más de la oficina, y esto nos salió a nosotros y en varios otros tipos de encuestas que leímos, fue el contacto con las personas, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que iba a ser el soporte físico, la infraestructura, el poderme concentrar en una sala de juntas, y en todos, la mayoría siempre salió muy claro que era este compromiso de poder estar sentado con alguien al frente, y desde 2 ámbitos, tanto el ámbito social, y así lo mencionaban, como el ámbito de laboral, ¿no? Oye, es más fácil cuando estoy con alguien explicarle cómo hacer una factura, pero también extraño que nos cantemos las mañanitas los viernes, ¿no? O sea, las 2 partes muy fuertes. Eso nos llamó la atención porque empezó a prender esta bandera roja de cómo tienen que transformarse los espacios en zonas mucho más sociales, porque es lo que la gente más extraña. Ya sabemos que pueden hacer el trabajo individual y de concentración en casa, pero tal vez cuando lleguen quieren eso y anhelan eso, ¿no? Otra cosa que nos llamó la atención es que cuando preguntábamos cuál es la razón número 1 por la que no regresarías a la oficina, una respuesta fue el commuting o el desplazamiento, ¿no? O sea, y es algo que no tenían las empresas tan grabado en la cabeza, decir qué tanto le afecta a las personas realmente tener que gastar tantos minutos de su tiempo en ir y regresar, y cómo eso te afecta, ¿no? O sea, en humor, pérdida de tiempo, etcétera, sobre todo en ciudades más complejas como la nuestra, ¿no? Obviamente, no sé, en Hong Kong, Bogotá, México, salían a la luz todavía más fuertes estas respuestas, porque en México el promedio son 2 horas y cuarto de transportarte en el día, son horas de no estar con tus hijos, de no aprender un idioma, de no trabajar más, de lo que fuera, ¿no?
El commuting, y sonaría que es algo un tema 100% demográfico, geográfico, pero es interesante porque las empresas empezaron a analizar si necesitan un solo núcleo y si no tienen que empezar a pulverizarse y tal vez empezar a tener diferentes puntos y no estar tan centralizados, claro, de tal manera que la gente haga 15 minutos a su oficina y no tengan que hacer 1 hora 20, ¿no? Sí. Entonces, ese tema es interesante porque los CEOs nos decían, pues estamos viendo si usar algunas de nuestras sucursales o nuestras áreas de distribución como unas oficinas B, ¿no? Como unas community offices, otros le llaman hub and spoke, hay como 1000 nombres, pero como unas oficinas alternas, ¿no? Que esto es interesante y eso podría determinar también cómo es el futuro de las oficinas. Otro tema interesante es que en un principio nosotros pensamos que las generaciones que más iban a extrañar regresar a la oficina iban a ser las más grandes, porque pues, estamos más acostumbrados a haber trabajado toda nuestra vida en un escritorio o en la oficina, y las nuevas generaciones, pues este efecto de Starbucks y de las universidades y que se mueven mucho y la tecnología, y no. Los que más piden regresar son las generaciones más jóvenes, porque obviamente son las que están socialmente más activas. Entonces son los que están desarrollando estas conexiones con los novios, los amigos, salidas, etcétera, y lo piden de la mano cuando están terminando la carrera y empezando a trabajar y se están volviendo locos en casa, literalmente, ¿no? Y hubo una adaptación sorprendente de generaciones más grandes a estar en la casa y decir, bueno, sí, pues sí, esto está rompiendo un paradigma que yo tenía, que siempre decía que nadie puede trabajar así tan remoto, y sí, ¿no? Entonces, lo de las generaciones nos llamó la atención porque decimos, bueno, cuando vayamos a diseñar las oficinas hay que tener en mente que quienes lo van a usar más y van a estar frecuentándolas más pueden ser las generaciones más jóvenes. ¿Y qué es lo que estas generaciones buscan? Obviamente con todo lo que traen de tecnología, de nivel de movilidad, etcétera, ¿no? Okay. Entonces ese fue otro tema interesante. Diferencias globales en bienes raíces también salió a la luz, por eso creemos que no va a haber una fórmula que aplique para todos, van a ser trajes a la medida. Si hablamos, por ejemplo, a mi contraparte en Hong Kong, ¿no? Yo hablaba con ella y me decía, pues aquí nuestros departamentos son de 42 metros cuadrados, incluso cuando les querían mandar escritorio y silla de working from home, no les cabían, o sea, no las podían aceptar porque viven el bien raíces apretadísimo, es carísimo. Entonces, esas personas obviamente van a querer ir más a la oficina porque no están tan cómodos en casa, no hay el espacio y más si estás con una pareja o los hijos, etcétera, versus un Australia, ¿no? Donde los metros cuadrados por persona en las casas nadan, ¿no? De hecho, haciendo el estudio veíamos que incluso habían parejas que tenían cada uno su estudio para trabajar en casa. Pues para muchas ciudades es como imposible que eso exista, ¿no? Entonces, ellos demuestran en las encuestas una mayor posibilidad de quedarse en casa trabajando en un futuro, porque tienen la comodidad. Entonces también hay que pensar en eso. No nada más es lo que me ofrece la oficina en la casa, sino el transporte, el desplazamiento, cómo yo estoy en mi casa, etcétera, ¿no? Luego aparecen otras preguntas como, oye, pero ya existía el trabajo flexible, ¿cuál es la diferencia entre trabajo flexible y trabajo híbrido? Que es lo que está viniendo muy fuerte, ¿no? Y bueno, la diferencia realmente es que el trabajo flexible involucra mucho el tema de tiempo, ¿no? De decir, la flexibilidad es cuándo entro, cuándo salgo, si soy mamá, si nada más quiero trabajar medio tiempo, etcétera. Y cuando hablamos de un trabajo híbrido, el híbrido sí ya refleja un espacio físico. Entonces ya estás hablando que hay 2 o más espacios donde tengo que trabajar. Ahorita se mezclan las dos. Vamos a tener trabajo híbrido y trabajo flexible. Entonces es una flexibilidad máxima en todos los sentidos. Y esto obviamente afecta a los bienes raíces y el diseño de las oficinas, porque la cantidad de metros cuadrados que yo necesito, pues sí se está tendiendo a reducir. Vemos en un principio que la reducción va a ser ligera porque muchos ya tenían contratos en los espacios de trabajo por 5 a 7 años, que por ejemplo es lo común en Latinoamérica, incluso hasta 10, y están viendo estos par de años cómo se mueven y cómo fluctúan sus proyectos, sus campañas híbridas, pero en un futuro ya no voy a tener a mis 500 trabajadores al mismo tiempo, sino a 300 por esta máxima flexibilidad. Entonces, cómo se empieza a reducir mi bien raíz y yo más bien utilizo ese costo que estoy guardándome y que estoy ahorrando en mejor tecnología, en mejores espacios y en hacer una experiencia espectacular en esos 300 metros cuadrados que ahora voy a tener, ¿no? Entonces, también empieza a afectar los bienes raíces. Bueno, otra cosa que vemos y que estamos también leyendo es que las personas empiezan a convertir en empleados mucho más exigentes. O sea, ahorita que estuvimos en nuestra casa y nosotros pudimos definir y decidir cómo queríamos nuestro territorio, sí,
de repente ya hay esta exigencia de que en la oficina querer tener esta misma atmósfera porque es la que a mí me hace sentirme cómodo, ¿no? O inspirado, y es de todo, es desde, no es nada más la silla y la mesa básicas, sino también si me gusta estar con plantas o no, o con la maqueta que me inspira, o los dibujitos, o los post-its de las cosas que a mí me gustan, algo de un viaje, ¿no? Con luz natural, o me gusta estar encerrado y tal, y de repente ya nos acomodamos, estamos a gusto y nos van a sacar a meternos otra vez estas cajas de zapatos, caballerizas, ratoneras, yo he escuchado todos los nombres que le dicen a las pobres oficinas. Entonces, ¿cómo se tienen que adaptar para por lo menos llegar a un punto medio? Porque lo que queremos es que la gente sí regrese en cierto modo, y te vamos a ver por qué. Entonces, esto también empieza, esta exigencia empieza a traer muchas más cosas a la mesa, ¿no? Ahora, el tema del trabajo híbrido, también para entender qué significa, ¿no? Que es a lo que están yendo, yo te diría que el 90% de las empresas, por lo menos en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, es tal vez menos el porcentaje, pero sí van a haber unos que sigan estando principalmente en la oficina y que la oficina sea la estrategia y no manejen más de un 10% de gente trabajo remoto, pero son muy pocas, la verdad, porque la mayoría se dio cuenta que sí hay continuidad de negocio, pero hay muchas que son muy tradicionales, ¿no? Y que no tienen tal vez todavía ese chip en cambio de cultura, no lo han logrado concretar, no tienen la inversión para la tecnología, que también se necesita para que las cosas funcionen y sean gente muy productiva, o son muy jerárquicas y dicen, no, yo ahorita que regrese sí quiero tener el control otra vez de mi gente, los voy a regresar y luego veo, ¿no? Okay. Yo te diría que cada 10 proyectos, no, 20 proyectos que yo he visto en estos meses, uno ha sido así, son poquitos. Y también empieza a salir más fuerte el que es 100% remoto, y estos que literal no tienen oficina, ya se empiezan a ver sobre todo en las industrias de fintech, ¿no? De financieras con tecnológico, de tecnología, y algunas bancas que literal están diciendo, o sea, el mismo efecto estos de Airbnb o de Uber, o sea, este tipo de economía donde dice, oye, yo puedo hacer que las cosas funcionen sin que yo tenga un asset y realmente tenga que ir a trabajar, ¿no? Obviamente en México también son poquitos, pero ya los empezamos a ver y la mayoría se va a estar moviendo en el mundo híbrido. Ahora, el mundo híbrido no nada más funciona y es exitoso porque tú le digas a alguien los lunes y miércoles trabajas en tu casa y el resto del día vienes aquí, ¿no? Para que sea realmente algo exitoso y le funcione a la organización y la gente pueda realmente llegar a su potencial, lo primero es que tiene que tener una equidad de experiencia en los puntos donde esté trabajando. Es decir, yo como empresa me tengo que asegurar que si esta persona la voy a mandar 3 días a su casa, en la casa tiene que tener la ergonomía, el nivel de tecnología y tal vez lo que yo más pueda controlar en mis manos, porque obviamente no se pueden tampoco meter a las casas a transformarlas, pero sí ayudar a mejorar para que esta persona tenga el mismo nivel de concentración y de productividad o muy similar cuando está 3 días en su casa o 2 días en la oficina, ¿no? O sea, esa equidad que también va de la mano con un tema de inclusión, y esto es muy interesante porque ahorita empezó a saltar a la luz cuando ya empiezan a regresar las empresas. Ahorita yo, por ejemplo, en comunicación con algunos proyectos con mis compañeros en Estados Unidos, que lo hicieron voluntario y dijeron quienes quieran regresar, empiecen a regresar. Y de repente se empezaron a dar cuenta las áreas de recursos humanos que eran puros hombres en la oficina. Claro, obviamente las mujeres que tienen o dependientes o hijos menores de 12 años, pues por más que quieran, en muchas culturas seguimos siendo, bueno, yo no soy mamá, pero siguen siendo las mamás las que tienen esta responsabilidad. Entonces, pues aunque yo quiera, pues no. Entonces yo soy de las que voy a pedir remoto. Entonces tampoco hay una equidad y una inclusión en que yo sepa que tengo una diversidad en la oficina y una diversidad en la casa. Entonces acá empieza a entrar un tema de recurso humano, que es interesante, al diseño de los espacios y a tomar decisiones sobre los proyectos híbridos, ¿no? Para ver cómo realmente todos puedan tener acceso y tal vez nos tengamos que esperar a que regresen hasta que todos tengan las mismas oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces hay un tema ahí de que es interesante. Y bueno, ya que hay algunos factores que son los que marcan el hecho de que yo sea una persona que pueda trabajar mejor en casa o en la oficina, o cómo es mi mezcla, y mucho tiene que ver también con lo que llamamos habilidades, ¿no? Los skills, y ahorita las áreas de recursos humanos se están fijando más en los soft skills, ¿no? Que son habilidades no obvias que piden normalmente una organización, y es la capacidad de adaptación de las personas, la capacidad de tener autorreconocimiento y trabajar de manera independiente. No todo el mundo tiene ese perfil. Entonces, las empresas tienen que hacer un trabajo interesante de entender su demografía y entender qué personas necesitan tener más a un jefe al lado y un mentor o un coacheo
y esa persona tal vez la tengo que traer más a la oficina para que realmente llegue un potencial y a quienes puedo soltar un poquito más. Entonces hay que analizar las habilidades, lo que llamamos nosotros work styles o estilos de trabajos. Esto tiene que ver con mis niveles de movilidad, mis niveles de colaboración, porque no trabajamos igual, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros que estamos en el mundo de diseño, que somos áreas muy creativas, pues estamos switchando entre la parte digital y la parte física, estamos colaborando con equipos muchísimo porque trabajamos en equipo, pero luego trabajamos solitos, hay cosas que ya las podemos hacer en nuestra casa y nos movemos mucho y eso hace que tú tengas un work style tal vez muy nómada, ¿no? Pero hay otros departamentos que son individuales y cada quien tiene sus tasks y sus tareas y no tiene que estar colaborando mucho, tal vez trabaja más con físico o 100% digital, pero no son iguales los estilos de trabajo. Las oficinas pueden generar espacios para todos o se pueden enfocar en unos y otros los generan en casa, por ejemplo. Entonces también los work styles definen cómo pueden ser los espacios de trabajo. Y bueno, la situación en casa, que ya la comentamos un poquito según si vivimos en Hong Kong o en Australia y también si tenemos dependientes o qué cantidad de personas tenemos en casa, etcétera, ¿no? Ahora, otro tema interesante es que el esquema híbrido no ve a la casa y a la oficina como una competencia, que ahorita que todos empezamos a regresar, como que todo el mundo tenía esa idea, es o la casa o la oficina, y cómo hago para sacarlos de la casa y que les guste la oficina o viceversa. Se complementan. O sea, realmente cuando son trabajos de heads down, como nosotros le decimos, que son de enfoque, de sentarte a hacer trabajo individual, lo hacemos perfecto en casa, ¿no? Y no me dejarán mentir, creo que todos lo estamos viviendo y me concentro y estoy feliz, incluso puedo estar en una silla, puedo estar en un cojín, como yo me sienta cómoda, con mi perro, en el balcón, lo que sea, y lo hago perfecto y para otras cosas estoy regresando, ¿no? Entonces, también el esquema híbrido ve que no hay una competencia. Eso es algo interesante. Y el diseño empieza a ir a las casas, obviamente. Entonces, ya la empresa está teniendo injerencia en cómo adaptar también los espacios de las personas. Y hay un tercer espacio que va a empezar a aparecer. Ahorita, como estamos todavía en la colita de la pandemia, pues todavía no, pero nosotros lo llamamos en inglés los third spaces, pero son estos terceros espacios que no son en mi casa y no son en mi oficina, donde yo puedo trabajar, que ya habían empezado muy fuerte con los coworkings, ¿no? Estos espacios en un café, ¿no? Los hoteles habían empezado a transformar desde hace ya como 7 a 8 años, sus áreas comunes ya no eran el bar viejito ochentero, sino ya empezaban a poner medio un coworking interesante, unas mesas padres. A mí me tocó ver en algunas ciudades en Estados Unidos que empezaban a hacer incluso así de, en las tardes hay papas fritas y champaña y viene a trabajar con tu equipo. Entonces, y así, si quieres verlo así, está el aeropuerto con el Business Center, ¿no? Y hay varios, ¿no? Que se van a volver a activar. Entonces, también la estrategia híbrida contempla esos terceros espacios y obviamente con esto tiene que ir de la mano una autonomía absoluta para los empleados, ¿no? Donde todo se mide por metas y resultados y no por control visual, porque ya yo sé que esta persona tiene un propósito, sabe lo que tiene que hacer y ya yo me quedo tranquila, hay entregas, etcétera. Si la persona trabajó en el hotel, en el café, en el aeropuerto, en su casa o en el jardín, no hay problema, ¿no? Entonces, bueno, esos son dos temas interesantes. Bueno, entonces eso es lo que hemos estado escuchando, ¿no? Y se los quería platicar. Hay otro tema más que responde un poco la pregunta, ¿por qué tenemos que regresar a las oficinas? Que una pregunta que me hicieron a mí muchas áreas de bienes raíces a la hora de regresar. Y nosotros en estas respuestas que hemos estado recibiendo, todas las encuestas y de los que han participado en las mesas redondas, etcétera, este tema de que extrañamos vernos y conectarnos tiene un tema mucho más profundo, ¿no? Que nosotros de alguna manera lo estudiamos y lo atendemos a la hora de presentar las soluciones, que son los social networks, ¿no? Las redes sociales y la proximidad entre las personas y los equipos, ¿no? Que es un tema independiente, vasto, no podemos quedar hablando 3 horas de él, pero quería mencionárselo rápido porque es muy interesante cómo sucede en las empresas. Hagan de cuenta que si vemos en la pantalla del lado derecho, tenemos estos mini núcleos, ¿no? Que son nuestros equipos directos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en Germán Miller tengo mi equipo de Workplace Performance Services y en la pandemia se unieron muy fuerte, más que antes, y eso le pasó a todos los equipos porque entre el miedo y el tener que sacar el negocio tuvo que haber como un team back y apoyarse y decir, a ver, ¿qué hacemos? Esto está jalando, esto no, esto se está cayendo.
un poquito una labor de rescate y nos tuvimos que unir más y ser más fuertes y apoyarnos unos de otros y se creó una comunicación padrísima. Pero eso pasó con nuestros propios equipos. Ajá. Hubo una desconexión y existe con los otros departamentos o áreas con las que no trabajamos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo con un área de legal, tal vez que es con la que menos participo, pues antes yo saludaba a los de legal y comía con ellos de repente y estábamos en los viernes en el pastel de cumpleaños o lo que fuera, y ahorita llevo 1 año y medio sin verles la cara, sin saber de ellos, se aparecen por ahí en alguna llamada que tenemos todos los de la oficina, pero sí hay una desconexión que nosotros los llamamos que es una desconexión de nuestros extended networks, ¿no? O sea, que son estas redes que son ajenas, un poquito más lejos que nosotros, eso se empezó a desconectar. Cuando estos núcleos se rompen, o sea, socialmente hablando de comportamiento humano, una comunidad empieza a tambalear, ¿ok? O sea, lo que define una comunidad no es tu círculo cercano, sino tu conexión con los otros círculos que son más extraños a ti. O sea, hay un ejemplo que a mí me encanta, que creo que lo explica muy bien, que es, o sea, si tú analizas, por ejemplo, un barrio, ¿no? Porque si entiendes, también la parte urbana es lo mismo en la oficina, pero en chiquito, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo estoy con mi familia y me llevo perfecto con mi vecino y en mi edificio, o sea, tengo todo bajo control y nos vemos muchísimo. Pero el momento en lo que tú sientes que hay una comunidad y que tú te adaptas al barrio y el barrio se adapta a ti es cuando tú sales y ya ubicas al que volea los zapatos y los saludas y te encuentras con los 3 que también pasean su perro, ya los ubicas el nombre del perro y los saludas y vas al súper y vas a comprar las cosas y conoces a estos extraños con los que estás conectados. Esa relación que es como extraña porque es lejana, realmente no es de confianza, hace que tú sientas que haya una comunidad. Es lo mismo en las empresas, con los otros departamentos. Entonces, ahorita está tambaleando mucho la cultura organizacional porque se rompieron, como vemos del lado derecho, y lo que tenemos que empezar a hacer ahorita para regresar y conectar estas comunidades es que estas uniones pequeñitas que son muy esporádicas, de que yo de repente hablo con alguien de legal o con alguien de administración o finanzas, etcétera, empiecen a ser más fuertes de tal manera que nos volvamos a conectar todos otra vez, y por eso nosotros creemos que el traer a todas las personas con cierta frecuencia, y la frecuencia dependerá de cada quien, a la oficina a que se conecte, va a ser mucho más sólida la cultura organizacional, porque nos conecta a estos núcleos. O sea, eso es una realidad y nunca va a ser lo mismo hacerlo en un Teams, donde eres un cuadrito de este tamaño con 25 personas, ¿no? Y digo, esto es parte de un taller que hicimos con una empresa que se llama Atelier Culture, que ven todo este tema y está súper interesante, y nos están ayudando a definir cómo los nuevos sistemas de mobiliario y las nuevas soluciones quieran enfatizar y estimular muchísimo estas conexiones entre los extended networks una vez que regresen, ¿no? Entonces es interesante porque ya hablando ahorita con empresas hay algunas que ya detectan y dicen, híjole Andrea, yo en realidad no tendría que regresar, o sea, ya implementé una tecnología padrísima, ya nos comunicamos, ya la armamos perfecto en 1 año y medio, pero sí mi cultura no está bien, sí está tambaleando, entonces yo voy a pedirle a todos que regresen, tal vez a uno va a tener que regresar 1 vez cada 2 semanas y otros 3 veces a la semana, pero sí necesitamos que se empiecen a conectar un poquito más, ¿no? Entonces, este tema de la proximidad entre las personas también es un tema súper interesante que queremos enfatizar en el futuro cercano del diseño de las oficinas. Ahora, ya hablando un poquito más, nos estamos acercando al espacio físico, ¿no? Digamos que una distribución de una oficina. Otra conclusión que nosotros sacamos de todos estos estudios es que hay 3 experiencias que son las que más queremos enfatizar en el espacio físico y en la oficina, que son las que están tal vez están menos soportadas en casa, por decirlo así, porque sí suceden, pero pueden estar menos soportadas, que son estas 3, ¿no? La primera es el tema de comunidad y socialización, ¿no? Que obviamente ya lo acabamos de platicar, la importancia de hacerlo. El segundo es una inmersión profunda de equipos de trabajo, ¿no? O team building, como también se le conoce, que es un tema de colaboración, pero colaboración real y profunda. No es poner 2 salitas lounge para que la gente se sienta ahí 3 minutos cuando toma un café, sino incluso es entender cómo los equipos colaboran, porque colabora diferente 5 personas de cuentas por cobrar que 5 de marketing, ¿no? Entonces, entender eso. Y finalmente el trabajo de enfoque, ¿no? Trabajo individual, que este es interesante porque al principio nos estamos yendo por nada más las 2 primeras experiencias, porque era muy
obvio que el trabajo individual se podía hacer en casa. Pero ya cuando empezaron a avanzar las encuestas, que te digo que iban cambiando los comportamientos y las respuestas, vimos que sí había muchas personas que no se podían enfocar en su casa, o sea, por las condiciones de la casa, como lo hemos platicado. De hecho, en el estudio nos salía que estaba dividido en tercios. Un tercio de la población, que a mí se me hizo alto, sí tiene un lugar asignado para trabajar. O sea, que realmente esté separado y que digas, este es mi working from home o mi home office. Un tercio lograban adaptar alguna esquina de un lugar existente, pero lo adaptaban, ¿no? Es decir, el típico cuarto de tele, ¿no? Que es mi caso, que ya medio lo adapté yo para trabajar, pero también tiene una doble función y también entra mi esposo a ver una película y también me lo tengo que turnar con él, etcétera. Y el tercero es, que es un tercio, que yo pensaría hasta que es más, que es yo no tengo eso y trabajo en el comedor o trabajo en la barra de la cocina, ¿no? Porque tal vez sí tengo un working from home, pero tengo un esposo y tengo 3 hijos que están en la universidad, entonces yo tengo que trabajar aquí. Y estas personas que trabajan en este tercio de personas que trabajan en un lugar que no es adecuado, presentan muy claros que los niveles de productividad y de enfoque son menores, ¿no? De entrada no pueden hacer la separación. O sea, si te sientes en la barra de la cocina, pues medio desayunas ahí, ya llegó el hijo a desayunar, llegaron del súper y ahí extienden las cosas del súper. Entonces, no puedes separar este tiempo de slot de trabajo y obviamente pues este equilibrio entre la parte personal y trabajo pues no lo tienes claro y se te pueden ir las horas, ¿no? Que también a todos nos ha pasado y no separas, ¿no? Entonces sí salió a la luz de sí necesitamos lugares de enfoque, ¿no? Por esa razón. Y segundo, cuando traigamos a la gente a la oficina es casi imposible que nada más colabores todo el día. También hicimos ese análisis, ¿no? Por más colaborativo que seas, o sea, por ejemplo, yo soy sumamente colaborativa porque yo veo proyectos con todos los equipos que están en la oficina, pero entre junta y junta y entre Zoom y ver a un cliente y presentación y tal, siempre necesito 20 minutos para una llamada, para contestar 5 correos, leer un reporte que tengo que analizar o una entrevista de medios, lo que sea, y necesito ese espacio. Y una de las cosas que salió en los estudios que hicimos fue que las empresas que se habían ido a tener áreas totalmente abiertas, o sea, el Open Office que vino muy fuerte desde hace como más de 15 años, estas personas decían, no, yo ya viví eso y es horrible porque si te quieres concentrar no hay dónde. O sea, literal están estas benchings o barras donde tienes que concentrarte, pero con 8 personas, donde 3 están tomando llamadas y 2 están riendo y 2 hablan fuerte y al lado tengo el foro y tal. Sí se necesitan áreas de concentración y otra vez que estén bien soportadas. Eso significa acústicamente, ubicadas estratégicamente en la oficina, que no estén al lado de la recepción, por ejemplo, que muchas veces se ponen ahí y estás como una pecera ahí con todo el flujo de personas. Entonces, se unió esta tercera experiencia, que al principio no la teníamos tan ubicada, pero por las encuestas dijimos, sí es importante, y todo esto se utiliza bajo demanda, ¿no? Otra cosa que cambia, que ya había cambiado en muchas empresas, pero no en todas, era el cambiar los espacios como propiedad privada a espacios por demanda, ¿no? Yo soy el gerente de ventas y esta es mi oficina privada y nadie más se mete, hay una oficina cerrada y quien tenga que hacer una teleconferencia o concentrarse, la utiliza, hay protocolos de uso para que yo me pueda salir y tal. E incluso las salas de juntas, antes también eran posesiones de departamentos, pisos, ¿no? Este es el piso de tal, este es el piso de tal, ya mucho es por demanda. O sea, ya es mucho más compartido, es un tema de shared service total. Se está teniendo mucho cuidado ahorita, en este momento, porque las empresas que están regresando obviamente todavía tienen el miedo del contagio. Entonces, todavía te están dando tu territorio cuando llegas, pero si ya estamos hablando de un futuro donde ya no tengamos este miedo a contagiarnos, va a ser mucho más compartido. O sea, el tema de compartido va a ser al 100 y sí es algo que nos vamos a tener que ir adaptando porque sí viene fuerte. Hay empresas que ya lo habían empezado, pero todavía es más, ¿no? Y este tema de no asignado va de la mano, obviamente, digo, además de la autonomía y todo este tema, el tema físico, ¿no? O sea, ya no vas a tener tu credenza ahí en tu estación de trabajo, sino ya es sin papel o con independencia de papel, entonces todo está como digitalizado y yo llego y tal vez tengo un locker un día, pero cuando yo uso los espacios me voy moviendo y realmente ya no tengo tampoco un footprint de papeles, ¿no? Una huella que yo estoy dejando en el espacio físico. Entonces, bueno, estas 3 son las que nosotros creemos y estamos trabajando con nuestros diferentes clientes en desarrollar en los espacios. Y, bueno, digo, acá hay algunas imágenes
quería yo poner 800, pero no me iba a dar las diapositivas. Luego hay muchas ideas padrísimas de inspiración en nuestra página pública, pero digo, estos ya son incluso conceptos que estamos desarrollando con clientes, pero quería hablar ya de cada una de ellas un poquitín más a fondo. Cuando hablamos de comunidad y socialización, también tienen que ser lugares donde yo siempre tenga diferentes posturas y diferentes niveles de colaboración, ¿no? O sea, tal vez algunos sí se quieran sentar en una mesa tipo comedor porque tienen que revisar algo, ¿no? Y trae a alguien la laptop o trae unos papeles, etcétera, y habrán los que se quieren sentar y cruzar las piernas con un café y platicar. Alguien quiere ver un proveedor, otros son equipos más grandes, algunos quieres un poquito más de privacidad. Entonces, siempre dentro de las experiencias hay diferentes niveles y layers de acústica, de privacidad y de cambios de postura, ¿no? Entonces, se tiene que ver todo ese nivel y eso va cambiando dependiendo de las diferentes organizaciones. Y todo es escalable, ¿no? Hay veces que yo platico esto y me dicen, híjole, sí, pero es que yo necesitaría una oficina de 3,000 metros cuadrados. Digo, no, o sea, yo he trabajado con startups de 24 usuarios y creamos las 3 experiencias en chiquito, ¿no? En el espacio. Y siempre los espacios tienen diferentes niveles de profundidad, áreas están más lejos del acceso y del bullicio, algunas áreas tienen más luz natural, etcétera. Entonces siempre puedes hacerlo en todos los niveles de escala y cómo el mobiliario se tiene que ir adaptando, obviamente, a estos 3 niveles de experiencia, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de colaboración, también entra este tema de autonomía, que en un principio es muy de yo trabajar donde quiera y a la hora que quiera, mientras yo cumpla mis metas y me den la libertad y las herramientas para hacerlo y tenga la confianza con mi jefe, es llevar que la gente también pueda moldear y mover el espacio físico, que eso normalmente, por lo menos en Latinoamérica, no se permitía. O sea, siempre estaba el área de mantenimiento, ¿no? De facilities, y cualquier movimiento del pintarrón, de las sillas o lo que sea, lo hacían ellos. Y ahorita escuchamos a muchos, queremos que ellos adapten los espacios, ¿no? Y si los equipos quieren trabajar de una manera u otra, la puedan hacer, se muevan. Obviamente los diseños tienen que ir con esto. Entonces, los últimos lanzamientos de mobiliario así están diseñados para que realmente se muevan como peso pluma y la gente los pueda mover. Están adaptados, son mucho más ligeros, ya no son tan pesados porque tampoco guardamos tantas cosas. Entonces es interesante porque la gente va a empezar a manipular el espacio físico ellos mismos, que antes eso tampoco se hacía mucho, ¿no? Okay. Entonces, cuando hablamos de colaboración también hablamos de ese tema. Y también cuando tocamos el tema del trabajo de enfoque individual, hay diferentes niveles de enfoque, ¿no? No nos imaginemos una cabina de teléfono 100% encerrada todo el tiempo. Y a mí me impresiona sobre todo las generaciones más jóvenes cómo se pueden enfocar mientras les gusta estar como acompañaditos, pero enfocados, ¿no? Entonces, se pueden sentar 4 o 6, tal vez el sillón o el mueble está diseñado de tal manera que tenga una consideración acústica que te aísle, que absorbe y que te haga sentir como en un espacio más cerrado. El espacio físico donde están estos pods también tiene consideraciones acústicas y realmente te sientas ahí y dices, oye, esto sí me puedo concentrar a un nivel de concentración, ¿no? Y hay otros que ya yo sí quiero hacer heads down y quiero estar sola y quiero hacer mi trabajo, o sea, ahora sí que me quiero desaparecer y me quiero meter en esta cabina hermética. Estas cabinas, o sea, literal no escuchas nada cuando entras, son impresionantes, y ya hay de 1, de 2, de 4, de 6 personas más amplias, hay con tecnología, pero tú las mueves, digo, obviamente esas sí no las mueves tú, la mueven en la oficina, pero se puede mover en los espacios porque realmente la huella es muy pequeña. Incluso ya hay personas que están pidiendo esto para sus casas, que a mí me sorprendió, así de yo no quiero escuchar a mis hijos gritar ni todo lo que está pasando y me quiero aislar. Y esto es tan móvil porque es como una piecita de Lego que la puedes estar ubicando, ¿no? Entonces también en el tema individual hay niveles. Y siempre lo que yo digo es, hay que entender al usuario final, porque muchas veces diseñamos para todas las empresas igual, ¿no? O nos enfocamos nada más en la parte estética o física, y realmente cuando entiendes los procesos y cómo la empresa funciona, te das cuenta las diferentes proporciones de estas experiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un proyecto que hice yo con mi equipo hace no muchas semanas. Lo que estamos viendo al principio, antes de hacer los cambios en el espacio físico y de definir qué muebles son, es entender cuáles son sus porcentajes de estas experiencias actualmente, y ya entendiéndolos y escuchándolos y sabiendo cuál es su propósito como empresa,
cuáles tienen que ser estas nuevas proporciones, ¿no? Y esto está cambiando mucho, ¿eh? O sea, el ejemplo de la derecha está bastante proporcionado, pero yo ya he tenido casos que me dicen, yo estaciones de trabajo quiero el 10%. O sea, porque va a ser cuando alguien necesite literal sus correos entre junta y junta. Lo mío es equipo, colaboración al 100. Quiero 15 salas de juntas, pero de diferentes tipos. Quiero talleres, quiero incubadores de idea, porque yo quiero que mi gente lo que haga es traiga ideas. Entonces, quiero ponerles la atmósfera para que sea una incubadora realmente de lluvia de ideas padrísima y luego el trabajo individual lo hagan en su casa. Entonces, eso va variando en cada organización. Entonces, estas burbujitas pulsan y también como tú diseñas el espacio tiene que ser de tal manera que tal vez en 1 año y medio esas burbujas también vayan cambiando porque ya hicieron fuerte su cultura, entonces ahora se van a ir a las salas de juntas, etcétera, ¿no? Entonces, así lo estamos nosotros manejando y creo que está funcionando muy interesante. Y también siempre nosotros creemos que deben estar aterrizado con métricas, es decir, entre un antes y después o entre 2 opciones, cuáles son las diferencias, ¿no? ¿Qué gano en una? ¿Qué pierdo en una? O sea, ¿cuál es la diferencia de pasar de una a otra, ¿no? Entonces, es muy fácil para ellos. Incluso esto nosotros lo enseñamos antes de enseñar ningún plano o ningún mueble, de decir, tú te estás yendo a tener 50% más de lugares no asignados. Tenías nada más 10% de áreas de comunidad y ahora tienes el 80% de áreas de comunidad. Entonces, como para primero vaciar en métricas lo que ya platicaste y estas ideas padres con el cliente y ya luego pasas a plano, ¿no? Entonces, es parte del proceso. Y bueno, y para ir acabando, el siguiente tema es cómo sabemos si las decisiones que estamos tomando realmente son las correctas, ¿no? O sea, las empresas ahorita tienen un poco un miedo de decir, oye, digo, estamos yéndonos a un futuro nuevo, pero incierto, porque no sabemos si funciona, porque no tenemos antecesores que ya les pasó. Tal vez las empresas de tecnología vivían un poco híbrido y remoto, pero nadie de esta manera. Entonces, todas las empresas están analizando que el 2021 y 2022, y así lo están viendo, va a ser una época de prueba y error, va a ser un gran piloto, que a mí se me hace increíble que, digo, sin ser empática por todo lo negativo que trajo la pandemia, que tengamos una oportunidad en las áreas de diseño y arquitectura de que alguien diga, oye, volteemos el plano y saquemos todo como se lleva haciendo los últimos 100 años, ¿qué haríamos? O sea, con todo lo que nos está pasando, ¿qué cambiaríamos, no? A mí me encanta mucho una cita de George Nelson, que era uno de nuestros diseñadores, que dice que el diseño es una respuesta al cambio social. O sea, ahorita más claro que eso no puede existir. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a hacer esta etapa de piloto, de prueba, de experimentar, pero tenemos que ir leyendo cómo la gente se adapta, qué tiene demanda, qué no tiene demanda, qué jala, qué no jala, para poder tomar decisiones un poquito más a largo plazo y también ir tomando decisiones certeras, informadas, que muchas veces es algo que la verdad los arquitectos no hacemos. Nos basamos mucho en la parte tal vez más romántica, tal vez de la parte de diseño, ¿no? De imagen, tal vez de la solución a una necesidad, pero las métricas nos dicen si las cosas funcionan o no, ¿no? Y ahorita la tecnología se está abriendo de una manera que ya es más accesible poder hacerlo. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia artificial a las oficinas, ¿no? Que es con estos servicios, digo, el nuestro se llama Life Platform, pero existen muchos que son integraciones realmente, donde yo puedo estar tomando medidas de datos duros, métricas, de cuánto se usa cada espacio, cada silla, de cuántas personas se reúnen de manera natural, etcétera. Esto se hace con sensores que ya son muy accesibles, y son sensores de movimiento, son acelerómetros, son sensores que miden infrarrojo, pero en la cantidad de personas. Hay algunos que están en las cámaras y en los accesos miden las densidades de las personas, porque también muchas empresas empezaron a decir, a ver, yo ahorita con el tema de COVID, no quiero que mi piso se llene más de 70 personas, ¿cómo controlo eso? La tecnología te ayuda a eso y te va mandando notificaciones y te va diciendo, oye, vas al 80%, ahorita los que ya empezaron a cambiar, por ejemplo, me decían que era bastante obvio. Los que lo hicieron ahorita muy voluntario de quién regresa, no, me dicen, oye, los lunes y viernes no viene nadie, obviamente, y mis miércoles, así ya les tengo que cerrar la puerta porque todo el mundo quiere venir el miércoles, ¿no? Entonces, te ayuda como a equilibrar tu esquema híbrido, pero sobre todo a ver densificaciones, qué se utiliza o qué no. Cuando pones los sensores, te marca a ti, oye, a ver, estos sillones o esto tal, se utilizan 2 horas a la semana o al mes. O sea, esto no es lo que la gente pide y no es donde la gente naturalmente
se sienta cómoda a sentarse, ¿no? Entonces, te habla muy claro como estos algoritmos de las redes, de qué es lo que la gente pide, qué es lo que la gente está exigiendo. Y obviamente a esta tecnología no nada más es un win-win para la empresa, en el sentido de que la empresa te esté leyendo, porque pues muchos hablan del tema del Big Brother, de que estén leyendo tanto como se usa el espacio, pero también tú te empoderas porque esta tecnología también hace que tú tengas en tu celular y con una aplicación la posibilidad de que tú reserves y tú digas cómo quieres usar el espacio, ¿no? Entonces tú estás en tu casa el martes ya viendo tele en la noche y dices, bueno, a ver, ¿cuándo me junto con mi equipo? El jueves, porque tenemos que ver esto, y te puedas meter y digas, a ver, voy a hacer un brainstorm y luego voy a hacer un launch con mi equipo, entonces me queda mejor este piso, entonces reservas tu lugar desde la aplicación y dices, me voy a sentar en esta barra de trabajo con mi equipo, y es más, en esa misma aplicación le pides que te traigan lunch a las 3 de la tarde, y así vas apartando tus lugares y tú vas decidiendo, hay como un wayfinding, ¿no? O una manera de encontrarte con tu equipo en estas aplicaciones. Entonces también dices, oye, ¿qué día va a ir mi jefe? Va a estar el martes y jueves, pues yo voy para encontrármelo. Entonces, de repente esta red como que ya se pasa también a un control del usuario y tú llegas y usas el espacio como tú quieras. Incluso tú le das rating a los espacios, ¿no? Y te dicen, a ver, ¿por qué no usaste hoy esta y si usaste esta? No, pues porque esta no le funciona al proyector, está muy difícil de usar su smartboard, no tiene persianas y siempre le entra la luz. O sea, las respuestas de por qué se usan y no los espacios a veces son impresionantes. O sea, llevamos nosotros haciendo esto casi 10 años en México, y me ha salido en estudios donde salen salitas de juntas que nadie usa, así que son vacías y la empresa está pagando 40 metros cuadrados, y cuando le preguntamos a la gente decían, es que huele a sopa de pollo porque está al lado de la cafetería, y por eso no se usaba la sala. Okay. Entonces o sea, si también estamos alimentándonos de todos, pues como Waze, ¿no? O sea, que entre todos ayudamos a mejorar como esta red, podemos decir, pues esta salita qué necesita o dónde tendría que estar para que sí se utilice y que realmente haya una eficiencia en bienes raíces, ¿no? Son bienes raíces de alto rendimiento, realmente lo que nos ayudan a hacer todo este tema. Y tú puedas tener, pues obviamente hay todo tu nivel de escoger cómo quieres trabajar, dónde quieres trabajar, etcétera. Y lo que genera todos estos sistemas de integración es que hacen unos dashboards y unos tableros súper interesantes para la gente de bienes raíces, donde te dice en tiempo real densidades de uso, que se usa más, que se usa menos, los departamentos, y tú vas haciendo las alteraciones al espacio de acuerdo a esta lectura, pero no son perspectivas ni opiniones. Okay. O sea, eso también alimenta, y eso finalmente es la parte cualitativa, pero esta es la parte cuantitativa. Esto te está diciendo datos duros, esto es irrefutable. O sea, si te dice que los 5 privados, que son lo que más te cuesta el piso, nadie los usa, es porque no los necesitas y tienes que hacer cambios ahí, ¿no? Pero cuando tú llegues a hacer el cambio, tengas un papelito que diga, voy a desaparecer esta sala, pero por esta razón, no porque a mí se me antojó, porque el arquitecto me dijo. Entonces hay una integración acá muy interesante del diseño con la tecnología, y para las empresas esto se le suma, que también tiene automatizado y te da la lectura de cómo se usa la luz natural, cómo se utiliza la luz artificial, cómo utilizas el agua, cómo utilizas tus reservas de salas de juntas, y de repente tienen estos sistemas de integración que se llaman IWS, donde están recibiendo con inteligencia artificial y el edificio habla solo. O sea, realmente está vivo el mueble y está viva la oficina y te está alimentando, y eso creemos que también va a ser un gran cambio, porque eso va a hacer que sean todavía más dinámicas. O sea, si antes, yo me acuerdo cuando yo empecé a diseñar oficinas, le diseñaba a un cliente y así se quedaba 8 años, ¿no? Así como una estatua en la oficina, y luego ya llegabas y hacías la remodelación. Y esto está haciendo que con esta información la empresa vaya tomando cambios, y lo escuché en una junta y me encantó, con eso me gustaría cerrar, que decían, o sea, como que los arquitectos o los diseñadores antes venían y ellos eran realmente los creadores y los que diseñaban o el espacio o los muebles, ¿no? O sea, era como muy, muy obvio y muy claro quién era el diseñador. Y ahorita hay como un co-design o un co-diseño con el usuario, ¿no? Y hacían la comparativa con los celulares, ¿no? O sea, cuando sale la versión del iPhone tal, salió una parte muy básica, pero tú mientras tú lo usabas, tú ibas mandando la información y generando, diciendo, quiero esto, menos de esto, más de esto, esto no me late. Y el 2.0, ¿no? La versión 2.0, realmente fue co-creada entre el diseñador y el usuario. Lo mismo está pasando con los espacios de trabajo. Entonces, los usuarios se van a convertir también en diseñadores de la mano con arquitectos o con diseñadores de interiores o diseñadores industriales, en realmente
encontrar las soluciones, ¿no? Porque son los que están viviéndolo en carne propia, los que están viviendo el espacio al 100%. Pues muchísimas gracias, Andrea. Creo que se nos está terminando un poquito el tiempo. Quisiera hacerte una pregunta antes de... Bueno, tenemos varias preguntas. ¿Cómo es que bajan o tropicalizan los espacios en México? O sea, ¿qué cambian los espacios con respecto a los espacios internacionales? Claro. Mira, sí hay una diferencia y de hecho la tarea de mi área es customizar lo que generan las tendencias a Latinoamérica, porque sí existe una diferencia, ¿no? Que ya te mencioné un poquito, incluso en tema de bienes raíces y de comunidad, etcétera. Nuestra cultura en Latinoamérica es mucho más de contacto y mucho más social, por ejemplo. Entonces la gente tiende a pasar más tiempo en la oficina, incluso fuera de la parte laboral, ¿no? Lo que decíamos del pastel de cumpleaños o de reunirse antes, un cafecito y tal. Entonces, eso se tiene que considerar. Ahora, México está en una situación, yo creo que muy beneficiada porque nuestra cercanía a Estados Unidos hace que nosotros seamos los primeros en Latinoamérica en adoptar las tendencias que trae Estados Unidos, que Estados Unidos las trae por lo general de Europa, ¿no? Entonces, somos los primeros en abarcar estas ideas y aplicarlas, pero tenemos que tener en cuenta, obviamente, que no somos holandeses, ¿no? Y que no usamos el espacio de la misma manera. Y realmente las piezas de rompecabezas son las mismas, yo así lo describo. Lo que yo hago es que las uno diferente, o mi equipo o los arquitectos en México, ¿no? Considerando cómo esa empresa vive el espacio en ese momento, ¿no? Entonces, las proporciones de los tipos de uso del espacio son los que van variando, pero con esos mismos rompecabezas. Ahora, también depende mucho del tipo de industria, ¿no? Hay industrias que son mucho más innovadoras y tal vez se acercan más a culturas más evolucionadas y otras industrias que les cuesta un poquito más, pero sí se tienen que hacer talleres. Nosotros lo que hacemos es hacer talleres a fondos para entender la cultura y la organización y el proceso por el que están pasando, y que ellos entiendan las implicaciones de las decisiones que están tomando y que siempre entiendan que hay procesos y hay pasos. Es decir, la decisión que tú tomes ahorita, no te preocupes, en 2 años puedes variarle y podemos hacer como esas modificaciones. Y siempre involucramos a recursos humanos, porque el área de recursos humanos son los que tienen en tiempo real y muy claro cuáles son la demografía o cómo es su organización, etcétera, ¿no? Y las empresas en México también son súper jóvenes. Eso también hace diferencia. El otro día estaba haciendo una comparativa con mi contraparte en Estados Unidos y el promedio de edad que ella maneja con sus clientes y el mío es impresionante cómo cambia. O sea, el mío muchas veces es 28 años y el de ella es 38 o 42. Entonces, imagínate, desde la edad y las generaciones ya existen cambios, ¿no? Entonces, sí los hacemos todo el tiempo. Ay, Andrea, pues me encantaría seguir, tengo 1000 preguntas, me encantaría seguir, te agradezco muchísimo, te vamos a hacer llegar las preguntas también, claro que sí. Todas las que aparecieron en esta sesión, para que las puedas contestar después directamente, y muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias a todos.